Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y el día de hoy estamos con un invitado de lujo. Nos acompaña Pepe Barrientos. Pepe, bienvenido, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien hallado aquí y agradecido de esta invitación y de poder compartir contigo algunas cuestiones que se nos ocurran hablar y sobre las cuales estamos trabajando desde hace un tiempo. Muy bien, bueno, pues les voy a contar rapidísimamente quién es Pepe Barrientos para que entiendan por qué estamos de gala el día de hoy. Bueno, Pepe es realmente quien ha impulsado la filosofía aplicada desde España y yo me atrevería a decir que gracias a él se ha esparcido por todo el mundo. Gracias al trabajo que él ha estado haciendo desde hace muchos años, la filosofía aplicada ha tomado fuerza en México incluso, él ha trabajado bastante en Latinoamérica y bueno, pues ¿quién mejor que él para hablar de su propio trabajo? Pepe, quisiera abrir nuestra conversación con una pregunta simple para nuestra audiencia que es, ¿qué es la filosofía aplicada? Bueno, en primer lugar, por si acaso, tampoco soy yo el que desarrolle filosofía aplicada en el mundo. Si es verdad que en Sevilla, con quien yo empecé, con Pepe Ordóñez y el grupo Etor, pues ellos en el año 99-2000 desarrollaron muchísimo esto y yo fui un poco a la zaga de ello. Y es verdad que a través del grupo hicimos muchas cosas en España, pero hubo otros grupos en España. Y aquí en México es verdad que ya en el 2006 había un grupo que era Sofian, muy desconocido, por cierto, en la contemporaneidad. Y bueno, ellos han desarrollado mucho y luego otra serie de personas como Cecafi y otra serie de gente que también lo han desarrollado y filosofía para niños, por supuesto, otra gente. Pero vamos a centrarnos. ¿Qué es filosofía aplicada? Pues yo creo que filosofía aplicada se define con una definición tan sencilla como aplicar la filosofía, es decir, agarrar a los autores, metodologías, formas de trabajo, teoría de la filosofía y llevarla a distintos tipos de contextos, como pueden ser prisión, como pueden ser el trabajo con niños, como puede ser el trabajo en un hospital. Pongo un ejemplo, si por ejemplo Husserl nos ayuda a ver más profundamente en la realidad y nos ayuda a descubrir cuál es la esencia, el eidos, dirían los filósofos, de determinados conceptos a través de ciertas metodologías, de ciertas reducciones, pues nosotros, ¿por qué no podríamos hacer eso dentro de un taller, ayudando a los niños a que descubran pues cuál es la esencia de una persona o cuál es la esencia de una cuchara o cuál es la esencia de una guitarra a través de, utilizando la propia metodología de Husserl, o sea, reducciones fenomenológicas, que aquí ya entraríamos en Honduras, ¿no? Pero la cuestión no es, por tanto, explicar la teoría de Husserl, o no exclusivamente explicar la teoría de Husserl, sino utilizar a Husserl precisamente para esto. O te pongo un segundo ejemplo, hermenéutica, teoría de la comprensión. Merleau-Ponty tiene una obra que se llama Fenomenología de la percepción y nos descubre que para comprender la realidad no solo comprendemos desde el mundo de las ideas, desde la racionalidad, sino que es posible entender desde el propio cuerpo. Y pone un ejemplo y dice, ¿quién entiende bien una música? Pues aquel que consigue bailar con la propia música. ¿Por qué? Porque el ritmo de la propia música termina entrando dentro del ritmo de la propia persona. En ese momento se llega a una comprensión de la sintonía de la música, que es muy diferente a si nosotros estamos intentando comprender la música desde las ideas, comprender la música desde un discurso. Bueno, pues si Merleau-Ponty nos ayuda a llegar a este tipo de comprensión de la música y desde otras cuestiones, desde el cuerpo, desde un cuerpo que danza, ¿por qué no hacer, por ejemplo, ¿por qué no hacer, por ejemplo, un taller de hermenéutica en donde intentemos entender la música desde el propio cuerpo? Filosofía aplicada es eso. Tenemos la teoría de los autores, ¿por qué no intentamos ponerla en práctica directamente o aplicarla directamente en estos otros tipos de conceptos? Ampliar un poco lo que es filosofía en otros medios mucho más teóricos. Oye, entonces, digamos que la filosofía aplicada podría ser aplicada tanto a personas individuales como a grupos. ¿Qué diferencia habría para aplicarlo yo como individuo? Es decir, yo solito puedo aplicarme la filosofía a mí mismo o tengo que ir con alguien que me ayude a aplicar la filosofía. ¿Y cuál sería la diferencia con grupos? ¿Qué impacto? ¿Qué metodología? Bueno, no hablemos de metodologías para no clavarnos en la textura, pero ¿cómo abordas de manera social esta aplicación filosófica y de manera individual? ¿Cuál sería la diferencia?
a nivel histórico de lo que es filosofía aplicada o prácticas filosóficas o filosofía o asesoramiento filosófico, sí es verdad que ha habido dos tendencias y una muy fuerte ha sido la individual, que ha sido la orientación filosófica, el asesoramiento filosófico, la consultoría filosófica, y fundamentalmente se han desarrollado dos líneas. Una que se basa mucho más en la resolución de problemas, con la cual yo no estoy muy unido a esa línea, porque en algunas ocasiones utilizan una razón instrumental, es decir, un intento de resolver problemas y por lo tanto resocializar, y por lo tanto no es una dimensión crítica. Bueno, decía que en consultoría filosófica está esta dimensión, y hay otra que lo que intenta es pues disolver problemas y sobre todo reflexionar, ayudar a las personas, a los consultantes a que reflexionen en torno a determinados conflictos, y eso hace que sus vidas tengan de alguna forma mucho más peso. Que precisamente esa es la línea que yo trabajo en consultoría filosófica, disolución de problemas a partir de una reconstrucción crítica de un montón de elementos, no solamente es un tema conceptual, ¿no? Pero no te interrumpo más. Claro, precisamente lo interesante aquí es hacer filosofía, ayudar a la gente a que su vida tenga mucha más profundidad, mucha más reflexividad, y sucede que cuando eso se da, pues gran parte de los problemas se disuelven, no se resuelven, se disuelven, es decir, es como si introdujésemos una pastilla dentro del agua y de pronto yo no quiero que esa pastilla desaparezca, pero dentro de ese nuevo medio, esa pastilla que podemos pensar antes que era un problema, ya desaparece, porque en el nuevo medio donde la persona es mucho más profunda, determinados problemas que antes eran me generaban cuestionamiento, me generaban literalmente problemas, empiezo a verlos de otra forma y ya no son problemáticos. Es lo mismo que si pensamos en un niño pequeño y un adulto. El niño tiene determinados problemas que cuando madura y tiene una visión mucho más profunda de la realidad, esos problemas ya no tienen sentido, se han disuelto. Yo creo que este segundo sentido para mí es mucho más prometedor dentro de consultoría filosófica, pero hay otra gente que trabaja de otra forma. Por supuesto. Luego está el tema grupal, que es el que a mí en los últimos tiempos me llama mucho más la atención y me parece mucho más interesante, que es trabajar con grupos de personas determinadas teorías filosóficas, no para explicarle la teoría, sino para materializar la teoría de la realidad. Y entonces, como decía antes, pues teníamos los dos ejemplos de un trabajo de talleres fenomenológicos, un trabajo de talleres hermenéuticos, o, por ejemplo, con lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo en algunas prisiones españolas. Imagínate trabajar el tema del estoicismo. Es decir, los propios estoicos tenían una serie de ejercicios estoicos que servían para desarrollar la physis, el logos y el ethos. O sea, pensamiento crítico, ética, de alguna forma, y cómo me organizo yo en el mundo. Y para eso hacían una serie de ejercicios. Premeditación malorum, parresia, no nos vamos a detener en esos ejercicios. Pero la cuestión es, ¿y si utilizamos esos ejercicios para que las personas dentro de prisión lleguen a tener un mayor pensamiento crítico, o sea, para que los manipulen menos, por ejemplo, y segundo, para que lleguen a un mayor gobierno de sus propias pasiones? Es lo que hacían los estoicos. Pero dentro de una prisión eso puede suponer gente que sea mucho menos manipulable, por una parte, y personas que terminen haciendo aquellos que ellos realmente quieran hacer. O sea, que no sean las pasiones las que determinen aquello que quieran hacer. En muchas ocasiones, en prisión y en otros contextos, hay personas muy inteligentes que saben por dónde influir en esas otras personas y a través de las emociones que crean en esas otras personas los manipulan. Pero si yo controlo o gobierno mis propias pasiones, esa otra persona que a lo mejor está intentando que yo me ponga colérico en determinadas circunstancias, no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque yo me gobierno a mí mismo. Estos talleres, por ejemplo, a nivel grupal, pues ayudarían a que las personas tomaran contacto con ellos mismos, que ellos fueran los propios dueños de sí mismos. Este sería, por ejemplo, una de las cuestiones que se podrían trabajar a nivel grupal. Otras, por ejemplo, filosofía para niños o filosofía con niños, que es desarrollar pensamiento crítico a través de talleres, y otra de las líneas que se está trabajando también mucho a nivel grupal y que, por ejemplo, sería muy interesante pues trabajar, en el caso de aquí de México, en casas hogar, en DIFs, porque en muchas ocasiones precisamente a los niños se les utiliza para manipularlos, para que terminen consumiendo determinadas sustancias, y en ese momento ya el niño está perdido, ya el niño va a depender de aquel que lo ha introducido en esa sustancia. Pero, ¿y si conseguimos que ese niño sea dueño de sí mismo, que se dé cuenta de cómo lo manipulan, de cómo están utilizando falacias o errores de pensamientos en contra de él para terminarlo manipulando? Pues creo que ahí conseguiríamos salvar o ayudar al niño a que fuera también dueño de sí mismo y a que no acabase siendo dominado por otros. O sea,
Estamos hablando entonces, o lo que nos estás diciendo es que la filosofía aplicada a grupos, grupos de riesgo, grupos en exclusión, puede incluso ser ayudar a la prevención social, Ujú, evitar que se sigan incrementando los índices de violencia, por ejemplo, en nuestra ciudad, que pues, van de todos los días, ¿no? ujú. Entonces, digamos, la filosofía aplicada no solo es resolutiva, o sea, no viene después del conflicto, o disolutiva, como lo estábamos diciendo hace rato, sino que también puede ser preventiva. Ujú. Cuéntanos un poco de la experiencia que has tenido ahora en América Latina. Bueno, Pepe es de España, está de visita en estos meses de este lado del mundo y viene a trabajar, ha trabajado muy intensamente, ha dado una cantidad de talleres sorprendente, de verdad no se imaginan la cantidad de detalles para los meses que está acá. Me gustaría que nos contaras de qué va esta experiencia en América Latina y la filosofía aplicada. Empiezo por tu primera cuestión que me parece muy interesante. Decía, esto puede ser preventivo. Efectivamente, yo fui pasando más al tema grupal que al individual porque me di cuenta que la mayor parte de mis consultantes, si hubiesen tenido si hubiesen desarrollado ciertas habilidades filosóficas de las que hablábamos, pensamiento crítico, gobierno de las pasiones, en la mayor parte de los casos no hubiesen llegado a las consultas. Y entonces fue por eso por lo que yo me trasladé al tema grupal. ¿Qué tenemos nosotros ahora mismo entre manos? Pues tenemos fundamentalmente dos proyectos entre manos. Uno es el proyecto Boecio, que es un proyecto que iniciamos la parte práctica pues hace ya casi un año en prisiones de Brasil, en Serra Azul, en prisiones de aquí de México, en varias prisiones de Ciudad de México, que esperamos también expandir a otros países. Teníamos también proyectos con otras y que actualmente pues hemos trabajado sobre 200 internos de varios países y que nuestra idea es por lo menos llegar a 500 internos con este tipo de talleres. Entonces, en estos talleres precisamente trabajamos con estos talleres estoicos y bueno, el proyecto son de 22 sesiones que se demoran durante 7 meses, son sesiones semanales y entonces bueno, los objetivos un poco irían por ahí. El segundo proyecto fuerte es el proyecto Diógenes Infantil porque nos empezamos a dar cuenta que los grandes problemas que había dentro de prisión venían de la base, o sea, venían de la situación que habían vivido estas personas cuando eran pequeños. Y entonces empezamos a trabajar con un grupo de alumnos en España, Nacho, Nerea, espero que no se me olvide ninguno, Juan, José Antonio y Pablo. Empezamos a trabajar bueno, empezamos a trabajar en el barrio más pobre de España, que desgraciadamente está en mi ciudad, con las 3.000 viviendas y entonces hemos hecho poquitos talleres, es un proyecto que se está iniciando, pero es un proyecto que lo que pretendemos es trabajar también aquí en Casas Hogar, en México, en DIFS, y la cuestión es pues también trabajar con niños y que están en esta situación en riesgo de exclusión social y donde desgraciadamente lo que nos encontramos pues en algunas ocasiones, yo ahora que iba al norte, pues niños que con 10 años se están drogando ya. Sí, claro, O claro. niñas con 10 años que están, o con 9 años que son violadas con todo el tema de violencia y entonces bueno pues nos planteamos precisamente en estos contextos a ver qué es lo que podemos hacer y es lo que estamos intentando hacer aquí en México, es lo que intentaremos hacer en talleres y en cursos ahora también en Argentina y en Brasil, tanto en Cuyo como en Rosario, en este caso en Argentina gracias precisamente a CECAFI, que es el que ha movilizado bastante el asunto, también en Cuyo a través de Andrea Suárez y en Brasil a través de un grupo que no es con el que trabajamos en prisión, sino que es un grupo de Goyas, donde están trabajando con el tema de educación también, con Wilson Paiva, y bueno, también son con los que estamos trabajando y fundamentalmente son estos dos tipos de colectivos con los que ahora mismo estamos haciendo estos proyectos, prisión y niños en riesgo de exclusión social. Oye, suenan muy, muy, muy interesantes ambos proyectos. Eh, mm, la imagen del filósofo en general es la imagen de alguien pues sedentario, que está detrás del escritorio, detrás de largas barbas, ¿no? No se piensa en un filósofo, no sé, como alguien como Indiana Jones, por ejemplo, ¿no? O sea, nada que ver la imagen. Me gustaría preguntarte, eh, ¿no es riesgoso el trabajo que están haciendo dentro de las prisiones o en las zonas marginales con niños en riesgo? O sea, digamos, sería filósofos en el terreno más peligroso de juego,
se han enfrentado a algún tipo de problemas, o podemos seguir imaginando a este filósofo barbadito, impoluto, que no se mancha con la realidad, o qué tipo de filósofo es ese que está en el campo haciendo filosofía aplicada. Yo creo que el filósofo es lo que nosotros queramos, los filósofos queramos hacer. O sea, la imagen del filósofo la creamos los propios filósofos. Es algo tan sencillo como eso. Por lo tanto, vamos a tener o tenemos el filósofo que nos merecemos, que cada uno de nosotros nos merecemos, que cada uno de nosotros estamos trabajando. Sí es verdad que yo creo que hace falta un filósofo académico, teórico, porque la base en gran medida del trabajo aplicado tiene mucho que ver con la teoría. Y quien intenta hacer una filosofía aplicada sin la filosofía teórica, pues no sé exactamente qué es lo que está haciendo. O sea que es algo extraño, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que ese filósofo de despacho es muy necesario. El problema es cuando toda la filosofía se reduce a esa filosofía y se olvida que durante mucho tiempo hubo una filosofía muy vinculada con la sociedad, una filosofía que realmente intentaba transformar el mundo, la realidad, que como hablaba antes, los estoicos intentaban transformar la realidad, los escépticos, los cínicos, pero inclusive los propios filósofos modernos, Descartes, Hobbes, estaban muy mezclados precisamente con el mundo de la realidad, o Aristóteles, ¿no? Pues fue el maestro de Alejandro Magno, Descartes hay una serie de cartas que le manda a las reinas de su época, Voltaire también, es decir, había mucha mezcla con todo el tema de la sociedad y había mucha la esperanza de introducir dimensiones filosóficas dentro de cualquier tipo de contexto, o sea, no solo se hacía filosofía de filósofos para filósofos, sino que esa filosofía se entendía que debía de tener un impacto dentro de la sociedad, ¿no? Inclusive en la contemporaneidad, pues María Zambrano tuvo sus test filosóficos, el propio Ortega pues también daba un poco charlas en este ámbito amplio, y lo que sí es verdad que en algunas ocasiones no se ha trabajado es con personas en riesgo de exclusión social, que como decías, lo que a mí me interesa más en los últimos tiempos, y efectivamente se viven situaciones de riesgo. Pero bueno, el propio Sócrates vivió en una situación de riesgo, Séneca también acabó con las cicutas, y esperemos que nosotros no acabemos así. Pero hay que pensar que ahí es donde se ve esto que hablamos en la teoría muchas veces de el problema del sistema, de cómo el sistema se revuelve en contra de la propia filosofía. El sistema se revuelve en contra de la propia filosofía cuando probablemente la filosofía lo está haciendo bien, que es cuando la filosofía realmente está siendo crítica con la sociedad. Cuando hay una filosofía de autores que realmente no provocan ningún tipo de crítica dentro de la sociedad o ningún tipo de impacto, yo creo que ahí está faltando algo. No me atrevería a decir que lo que están haciendo es algo diferente a la filosofía. Yo creo que están haciendo filosofía, pero algo está pasando y, en ese sentido, yo me atrevería a decir si realmente no están haciendo, sin darse cuenta, una filosofía sistemática. O sea, una filosofía que critica el sistema, pero lo suficiente para que ellos no sean corridos del sistema. Y entonces yo creo que ahí sí hay un sistema. Es lo que pasaba con la escuela de Frankfurt, o la primera escuela de Frankfurt. Hay una novela muy interesante que escribe Jeffrey sobre la primera escuela de Frankfurt y donde precisamente le critica eso a Jorge Jaime Adorno, que criticaba mucho al sistema, pero en el momento en que se van a América, a Estados Unidos, perdón, porque tienen problemas en Alemania, lo primero que hacen es escribir sus obras en alemán para no ser entendidos por los estadounidenses. ¿Por qué? Porque le podían retirar sus propias subvenciones o no pronunciaban determinadas palabras como por ejemplo revolución para evitar que le retirasen la financiación. En este sentido, pues este mismo autor comenta mucho que al fin y al cabo eran niños de papá, no sé si aquí está la expresión, Sí. Adorno, Horkheimer, yo creo que no solo eran niños de papá, pero en algún sentido en filosofía pasa eso, es decir, filósofos que realmente están criticando el sistema, pero con voz lo suficientemente baja para que el sistema no se vea afectado, y en ese sentido yo me preguntaría si realmente están haciendo una filosofía crítica, o probablemente lo estén haciendo en la teoría, pero yo no sé hasta qué punto hay una emancipación del sujeto en esos ámbitos. Yo creo que donde realmente hay emancipación es cuando realmente el filósofo, como decías antes, se está arriesgando, inclusive puede llegar a arriesgarse su propia vida, y donde el propio sistema se revuelve y puede llegar a generarse situaciones donde el propio sistema literalmente quiere matar al filósofo. Como en alguna ocasión, pues nosotros nos ha pasado, y en fin, no puedo comentar mucho los casos, pero donde efectivamente en algunas ocasiones miembros de mi equipo pues han sentido la sensación de que han ido a por ello, han ido a matarlo, y donde, bueno, pues hemos tenido problemas con determinados sistemas. Yo creo que de todas formas ahí es donde se hace una filosofía que busca la emancipación del sujeto. No desde el punto de vista teórico, sino desde un punto de vista real. Cuando realmente estamos dando problemas al propio sistema.
Y creo que por ahí es por donde tenemos que incidir. Y de todas formas, creo que parte de la filosofía teórica está abriendo los oídos a estas líneas, inclusive en España, pues la Red Española de Filosofía o la Red Iberoamericana de Filosofía, con los festivales de filosofía, con determinados talleres de filosofía, están abriendo y están llevando esta filosofía a la calle. Pero vuelvo a decir lo mismo, para mí el desafío ya no es solo llevarlo a la calle, o sea, llevárselo a una sociedad, una clase media, media alta, sino llevarlo a la sociedad que no se puede permitir la filosofía, que es precisamente la clase cultural, social y económica que están en unos niveles inferiores, y creo que ahí es donde hace más falta, porque las clases medias, las clases altas, todo el tema de pensamiento crítico, de una forma u otra, más o menos lo desarrollan, pero donde no llega es precisamente a las clases más depauperadas de la sociedad. Y por eso para mí es el desafío ahora, y de hecho yo invito a todo el mundo a que se vayan uniendo, es decir, que se pongan en contacto conmigo o que directamente ellos trabajen precisamente en estas comunidades, porque creo que son las más interesantes y que inclusive la filosofía teórica le puede dar una visión diferente. Igual que la filosofía feminista le está dando una nueva aportación, está haciendo una nueva forma de ver la filosofía, creo que hacer una filosofía en estos contextos genera también nuevos tipos de racionalidades. Yo creo que entrar ahí, o por ejemplo, compañeros míos que tengo que son homosexuales, están haciendo una filosofía muy diferente a la filosofía de el hombre varón casi rubio, diría, ¿no? De un nivel medio alto. Eso generaba un tipo de filosofía, pero cuando entran otros actores sociales que también están haciendo filosofía, creo que inclusive a nivel teórico se puede generar una filosofía muy diferente. De hecho, se está generando ahora con determinados colectivos. Pero ¿por qué no hacer también filosofía con niños, que introducirían otros vectores, o filosofía con estos otros colectivos que están excluidos de la sociedad? Creo que inclusive a nivel de la teoría darían una nueva versión de la propia filosofía. Por supuesto. Súper interesante, Pepe. Oye, pues se nos fue el tiempo como agua, como siempre cuando estamos platicando, se nos va. Pero me encanta la invitación que haces. Y bueno, no sé, en Europa hay festivales de filosofía. Oigan, gente, acá no tenemos, armemos uno, ¿no? A quien le interese el tema, pues escríbanos, sumémonos, hagamos un festival de filosofía aplicada, ¿por qué no? La filosofía en las calles. Hay un colectivo que hace filosofía de mercado aquí en la ciudad, que es muy interesante. Justo eso, hablemos de filosofía, no, hagamos filosofía con personas que no son filósofas, ¿no? Pero que tienen todo el interés de transformar al menos la realidad que ellos tienen delante, ¿no? Bueno, pues, Pepe, déjanos tu correo para que se puedan contactar contigo, por favor. De hecho, antes de dar mi correo, es verdad que hay actividades muy interesantes, más filosofía en Madrid, lo están haciendo, es lo que decías, ¿no? Barcelona piensa, Valencia piensa, y la verdad es que se están haciendo actividades muy interesantes. Pero bueno, sí, yo os invito también a hacer por allí festivales, a ver si salen también en Sevilla. Mi correo. Sí, venga, es que lo que falta acá es coerción, precisamente, ¿no? Juntémonos, hay muchas mentes brillantes por ahí. Venga, escríbanle a Pepe, escríbanme a mí y vamos viendo qué podemos tejer en conjunto. Para los propios estudiantes, a ver qué se pueden hacer. Exacto. En muchas ocasiones dicen, bueno, ¿qué voy a hacer como filósofo? Pues se pueden hacer muchas cosas. Bueno, yo estoy en redes sociales como José Barrientos.